Hemos sido muy desprendidos con nuestros hijos, nunca los hemos querido tener ahí como debajo del ala, porque creemos que están debajo del ala del Todopoderoso. Entonces ellos están más seguros, ¿verdad? Hoy quiero compartir en el libro de Jueces. Estos días estaba recordando esta historia del pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel es un claro ejemplo del peligro de dejar de ser agradecido. En la vida nosotros tenemos a mucha gente que agradecerle, y a Dios principalmente tenemos que agradecerle tantas cosas. Tocaba mis emociones el testimonio de mi hijo cuando dijo: había dejado de valorar la cruz, había dejado de valorar el sacrificio de Cristo. Y uno como evangelista, como papá apasionado, y eso, uno quisiera que los hijos fueran como uno, ¿verdad? Apasionados. Jueces capítulo 2, versículos desde el 8 en adelante, dice la palabra. Jueces 2, del 8 en adelante. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siervo de 110 años, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, algo así se dice, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y dice el 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dice el 18: y cuando Jehová les levantaba juez, Jehová estaba con el juez, y los libró en el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, aleluya, por sus gemidos. Oramos para que su Espíritu Santo nos revele el peligro de ser desagradecidos, de olvidar los favores que de su mano recibimos. Hoy oramos para que usted sujete esta naturaleza caída bajo el poder de su Espíritu Santo, y bajo ninguna circunstancia se nos olvide que había un decreto de condenación eterna, del cual nos ha librado por su gracia y su misericordia, que han sido innumerables los favores que de su mano hemos recibido, y que de pronto es tan poco lo que hacemos por usted, mi Señor. Háblenos, ministrenos, y que sea su presencia dándonos el entender de su palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén, aleluya. Estaba recordando las palabras del gran siervo David cuando él dijo: oh alma mía, no te atrevas a olvidar ninguno de los favores que Jehová te ha dado. Y cuando David le decía a su alma: no olvides los favores, era porque David había recibido una gran cantidad de favores. Mientras David paseaba por los campos cuidando las ovejas, disfrutaba de la presencia del gran yo soy. Un día de esto reflexionaba, yo siempre les he dicho, y yo decía: nada material puede sustituir tu presencia. Soy de la gente que no se preocupa mucho por lo material, a mí me da igual. Muchas cosas Dios ha sido bueno con nosotros, pero algo teme mi alma, y es que su presencia se vaya de mí. Eso me asusta realmente, porque su presencia no tiene precio. Y cuando David había disfrutado la presencia del gran yo soy. Y cuando David le decía al alma, porque David conocía lo traicionera que es el alma nuestra es peligrosa.
Nosotros somos realmente peligrosos, olvidadizos, condicionales, amargados. Hay tantas cosas que caracterizan nuestra naturaleza caída. Y Jehová de los ejércitos había traído al pueblo de Israel por un gran trayecto. Estaban esclavos en Egipto y Dios usó a su siervo Moisés para sacarle de la manera más prodigiosa y milagrosa que aquella generación haya observado. Las cosas que Jehová hizo para sacar a Israel de Egipto fueron increíbles, impresionantes, únicas en la historia. Y los sacó de Egipto y a medida que iban por el trayecto seguía haciendo cosas impresionantes. Abrió el mar rojo, hizo que lloviera pan del cielo, trajo codornices, hizo que el viento soplase hacia donde ellos para llevar. El viento literal arrastró los pájaros para que ellos comieran, porque eran tan renegones y tan desagradecidos que querían carne, ya no querían cereal, querían carne. Y a medida que surgió todo eso, ustedes saben, la generación que fue castigada y dio vueltas por el desierto, ¿no? Eso daban vuelta en el mismo lugar, porque eso es tan pequeño como para decir que caminaban por diferentes lugares. Y el pueblo de Israel había visto gloria y juicio. Pero luego llega Josué, muere Moisés y entra Josué. Y Josué entra al pueblo a la tierra prometida y ellos miraron la tierra prometida, disfrutaron de los frutos de la tierra prometida y seguían renegando. Mi alma era estremecida con esta palabra. Y dice la palabra que murió Josué y murió la generación de Josué. E inmediatamente fueron reunidos con los padres. El pueblo había olvidado lo que Jehová había hecho. Increíble. Yo estaba mirando un día de estos a alguien que Dios le levantó y le ha puesto en un puesto bueno, por lo menos así se mira, ¿verdad? Porque pues que uno ya no sabe lo que mira en las redes sociales. Yo creo que el que está bendecido es el que menos publica en las redes sociales. No necesita ser. Pero se ve que hay una prosperidad impresionante y lo primero que se hizo fue olvidarse del Señor. Cambiar la manera de vivir, cambiar los vestidos por los shorts, cambiar la alabanza por la música, cambiar el fresco por el vino. Hermanos, esta alma es peligrosa, es traicionera. Y dice la palabra que el pueblo se olvidó de los prodigios y de las misericordias de Jehová. Ahora, lo que estremece mi alma es ¿por qué olvidaron? Si usted y yo tenemos el compromiso, por ejemplo, de hablarle a nuestra generación y decir, Dios ha sido bueno. Dios nos sacó de decretos de maldiciones. Veníamos de una familia alcohólica, algunos, ¿verdad? Venían otros de familias de prostitución, de promiscuidad, de miseria. Pero Jehová nos sacó y dice que nos puso entre los príncipes de su pueblo. Nos dio honor, nos dio un nombre. En el mundo espiritual nosotros tenemos un nombre. Aleluya. Eso es poderoso. Eso es lo que ocurre cuando mi esposo dijo reprendí. Literal, porque hay un nombre, hay una vestimenta que en el mundo espiritual se le teme. Pero estas generaciones dicen que se olvidaron y decidieron en su perverso corazón servir a los Baales, servir a los dioses de los cuales el Eterno les dijo: por cuanto las naciones sirvieron a esos dioses, serán echadas y ustedes poseerán la tierra, porque son la descendencia de Abraham, la descendencia que honrará mi nombre. Yo de verdad les digo que Dios debe tener mucha decepción con sus hijos muchas veces. El deseo y el designio del corazón de Dios era que Israel lo representara y le hiciera entender a las naciones que hay un solo Dios verdadero ante el cual se dobla toda rodilla. Pero no, ellos cogieron las imágenes de Baal y doblegaron sus rodillas a ellas cuando se les había enseñado que al único que se adoraba era el Dios de los ejércitos. Un corazón desagradecido es olvidadizo, hermanos.
Estoy impresionada de cómo reacciona la gente desagradecida. Olvida, así como el sonido del dedo. Y usted puede decirle a alguien: ¿y tú por qué vives tan amargado? Ay, porque yo no tengo que agradecerle a nadie. Seguramente hubo gente que te apoyó en algún momento. Seguramente hubo gente que te dijo una palabra que te dio ánimo. Seguramente hubo una mamá que trabajó por ti, o una mamá adoptiva que te cogió en sus brazos y te ayudó. Pero tú dices que no hay nada de que agradecer. Eso es un corazón agradecido. Y no recordaba, y habían olvidado los prodigios y los milagros. Hermanos, hoy les animo en el nombre de Jesús a no olvidar las misericordias de Jehová de los ejércitos, a levantarnos cada mañana y decir: ha sido tu gracia, ha sido tu... Pero que no sea yo uno de los mentirosos. Ay, Dios mío. Que no sea yo. Porque si el niño lo dijo, por algo lo dijo, o lo escuchó, o se lo reveló, pero por algo lo dijo, ¿verdad? Pero el punto aquí es, mis amados hermanos, que no debemos olvidar los favores. Ahora, otra de las cosas que un corazón que no es agradecido tiene, aparte de olvidar los favores, porque si somos bien sinceros, aquí todos tenemos cosas que agradecer. Amén. El corazón agradecido me enseña a mí. En mi segundo viaje en agosto me encontré con alguien y dijo: qué gusto verte, y quiero llevarte a comer, y quiero darte unos dólares. La primera vez que uno va a Estados Unidos, todo el mundo le da dólares, hermano. Yo venía con ahorro, y quiero darte unos dólares, y aquello. Qué lindo, dije yo, qué amable este primo. Y me dijo: prima, me dijo, sí, ¿sabes? ¿Te acuerdas que una vez que subiste al cantón? Porque yo me fui muy joven de allá, pero cuando yo regresé, yo iba todos los fines de semana, y mis hermanos hacen memoria porque yo tenía la costumbre de llevar siempre algo para cada uno. Yo descubría los gustos. Al que le gustaba un churro, le llevaba un churro, le llevaba eso, hermano, porque mi economía era: usted tiene que saber cómo soy yo para administrar dinero. No, mi economía era tan pequeña. Y yo de esa economía le llevaba a mis hermanos, que al que le gustaba la galleta, la cosa que mi hermano era un montón. Y entonces llevaba unos dulces extras por cualquiera que apareciera, ¿verdad? Y entonces ese muchacho me dijo: y tú habías llegado y me regalaste un dulce, me dijo. Yo: este pecado, solo un dulce te dije. Jamás lo olvidó. Recuerdo el color y el sabor. Me dijo: prima, hoy que ha venido agosto, yo te quiero llevar aquí, te quiero llevar allá, porque estaba agradecido por un dulce. Pero ¿sabe lo que le hace el corazón desagradecido? Semejante tacaña, un dulce me dio nada más. ¿Qué es eso, verdad? No, el agradecido sabe que no importa lo que te dieron, no tenían por qué dártelo. Esto es tremendo, hermano. Cristo no tenía por qué amarnos. Él nos amó porque le plació amarnos. Porque Él es bueno. Así que agradecimiento debe sobrar en nuestros corazones. Pero el desagradecido olvida: no, a mí no por mí me han hecho nada. ¿Qué tal? Hicieron lo que tenían que hacer. Es más, hicieron muy poco. Ellos debieron hacer más por mí. Ese es el desagradecido. No, mi hijo o mi hija. Nadie tenía por qué hacer nada por nosotros. El corazón agradecido dice: tú no tenías por qué. Gracias por haberme ayudado, por haberme dado esa palabra que me dio ánimo. Gracias por haberme recordado que Cristo me ama. Gracias por la tortilla que me diste. A uno se le olvida, hermanos, pero el agradecido no lo olvida. Ahora, cuando el pueblo de Israel abrazó el desagradecimiento y olvidó los favores de Dios, lo primero que hizo fue caer en pecado. Esto es terrible. Porque cuando somos desagradecidos, olvídense del agradecimiento con el prójimo, que eso es tan importante, pero el día que somos desagradecidos con Dios, caemos en amargura, caemos en esa queja,
en ese sentimiento de decir: Dios debió sanarme, Dios debió dejar a mi hijo, Dios debió hacer esto, Dios no debió, hermanos. Dios hizo más de lo que nosotros merecíamos. Pero cuando el corazón empieza a enfermarse con esos sentimientos, lo primero que hace es volver al pecado, volver a la inmundicia. Y la Biblia dice que el estado en el que va a caer el que hace eso es peor que en el que estaba antes de venir a Dios. Israel estaba esclavo en Egipto y se habían acostumbrado a la idolatría que había ahí, porque esa era la costumbre de ese pueblo. Tenía muchas deidades, muchos dioses. Hoy no es así. Hoy usted va a Egipto y no va a ver ahí el dios rana y el dios pez y todos los dioses que tenían. No, hoy no es así. Porque la mayoría del pueblo ha abrazado la religión musulmana, que no es idólatra. Eso es importante saberlo. Entonces ya no hay dioses así como en aquel entonces, ya no es así Egipto ahora. Pero ellos estaban acostumbrados de cierta manera a esa vida. Pero cuando Dios les muestra quién era Él, les enseña que no más esa vida. Pero inmediatamente olvidan, ellos vuelven a la vida de idolatría y abrazan, oiga esto, abrazan la idolatría de los países a los cuales el Señor les había dicho que echaran todo, que mataran todo, que destruyeran todo, por cuanto honraban a Satanás y no a Él. Cuando el corazón olvida, lo más probable es que va a volver al pecado del que el Señor lo sacó. Va a volver a practicar. Y no solamente va a volver, ay, esto es tan triste, se va a justificar. Los pastores seguramente saben más esto, cómo funciona, porque ellos tienen una congregación. Nosotros no tenemos una congregación, aunque tenemos el título de pastores, pero no somos pastores, somos evangelistas. Los evangelistas no tienen una congregación que atender. Ellos tienen que predicar, las almas se salvan y llegan a las congregaciones para que los atiendan los pastores. Pero los pastores saben más cómo funciona esto. Al que más le ayudó, al que más lo reveló, al que más lágrimas le sacó, un día se va y dice: no, yo me voy, porque allí no lo atienden a uno. Ahí no hay amor. Ahí es el polvo. Y el pastor entra en la frustración por un segundo y dice: pero yo hice tanto por esa criatura. Pero si yo fui cuando me dijo que fuera, pero si yo le di cuando yo vi que tenían, ¿y ahora de qué se queja? No, y se va para otra congregación y llega ya siendo la víctima. Ahora, los pastores de allá van a caer, si no son ciertos que el espíritu les hable y espérate, disciernen. Me encanta lo que tienen discernimiento de espíritu, porque disciernen hasta la hipocresía, disciernen. No solo al diablo cachudo ese que dice si tiene cachudo. Ellos dicen, no, esa persona es hipócrita. Y yo a veces digo: ¿cómo lo sabes? Esa es la diferencia del discernimiento, que no todos lo tenemos porque es un don. Así que el que lo tiene, dele gracias al Señor y úselo, y acérquese a los líderes. Cuidado, mantente con reprensión, porque ahí hay un espíritu que hay que sacar de esa alma. O sea, no es para criticar, es para entender a qué nos estamos enfrentando. Entonces, la persona cae en el pecado y se justifica. Yo volví al mundo porque el pastor no me atendía a la una que yo necesitaba, a la 1 de la mañana. Porque algunas ovejas piensan que los pastores no tienen vida. Yo creo que algunos piensan que los pastores ya están en el cuerpo glorificado, ni duermen ni comen. A la 1, como esa indizuela que le llamó a mi esposo a la 1. Indizuela. A la 1. Mire, yo no me desperté, Dios es bueno, me ha dado sueño pesado. Así hacen las ovejas. A la 1, ¿verdad, hermano? A las 3 de la mañana, y usted mire, nomás había conciliado el sueño a la vigilia y le llaman a las 3. Y entonces cuando se van las ovejas que son malagradecidas, dicen: es que no me atendió, va a creer, ¿a qué hora le llamé? A las 3 era, mi hermana. Si como ellos están de tiempo completo, ellos tienen que atenderme. Uy, ahí es cuando el evangelista dice: Padre, puedes mandar fuego.
Y el pastor dijo que yo predicando, no hay que pedir fuego. Y a mí me dio risa porque ese es el corazón del pastor, el corazón de mi Padre, ¿puedes hacer algo, por favor? Que dicho sea de paso, los llamados tienen que tener, incluso yo creo que Dios usa los caracteres, porque hermano, al diablo no hay que llegarle con amor, con patada al pecho que le llegue. El desagradecido sinceramente genera dolor en el corazón de los que lo tienen cerca. El reto es no caigamos en el peligro de ser desagradecidos. Caen en la práctica del pecado y se justifican, pero aquí viene el dolor más grande que alguien vive en semejantes circunstancias. Encienden la ira de Dios. Ay, hermano, ¿no cree usted que Dios no ha visto el corazón desagradecido, tan desagradecido que es? No, si Él sí lo ha visto. Dice en el 14, hablando de su pueblo Israel, y se encendió contra Israel el furor. ¿Cómo me traduce usted esa palabra? ¿Qué es furor? Eso no es un enojo chiquito. No, hermano. El furor es una molestia tan grande. Y eso fue Jehová. Esa es la palabra. Ay, hermana, y que no, Dios es puro amor. Es el otro. Dígalo duro, hermano. Por eso mi esposo compartía ayer que a veces yo en mi corazón loco, yo le digo, amor, ¿no será que quizás no nos han tomado como pueblo? Porque mira lo que la gente hace. Le digo yo, ¿cómo es que no cae fuego en mi vida? Y él dice, no, amor, lo que pasa es que estamos en una dispensación que se llama la gracia. Ay, yo espero, le digo yo, porque mira, esa gente subiendo en el adulterio al púlpito. ¿Y por qué no cae fuego? Porque no se abre el púlpito, le digo. Si ustedes lo han pensado más de alguna vez. ¿Por qué no se abre el púlpito y se los traga? Así tal vez. No, igual, ¿no se acuerdan que a Coré se lo tragó la tierra y siguieron pecando el pueblo? Hay una dureza en el corazón del hombre desagradecido que es impresionante, hermanos. El peligro de ser desagradecido es grande. La tierra no nos va a tragar, hermano. Pero en aquel día es el problema. Que el Señor no va a decir, ay, venga mi cabrita saltarina, venga, pase al gozo de su serio, hermano. No crea usted que el evangelio del Señor es pura risa y puro gozo y pura gracia. Hay una demanda de que nuestro corazón sea agradecido. Yo de verdad reto hoy en el nombre de Jesús a mi corazón, al corazón de mi hija, al corazón de regreso, para que ya no se reconcilie todos los meses, sino que se mantenga firme. Yo a veces le pido al Señor, Padre, llévalo al infierno, muéstraselo. ¿Se acuerdan que había un evangelista que mientras predicaba la gente sentía el fuego del infierno? Lo sentía. Y yo, Señor, ¿por qué no me das el don a mí? ¿Verdad, pastor? La gente sentía el fuego del infierno. No, si se arrepentían, hermano. Hay gente que necesita sentir el fueguito un ratito para decir, ya no me voy a estar reconciliando todos los meses, mejor me mantengo en santidad. Mejor me mantengo en santidad. Dice que el furor de Dios se encendió y se apartó de ellos. Dice que los entregó en manos de robadores. Oiga, hermano, los entregó en manos de robadores. ¿Sabe lo que eso es? Que le robaban todo, pues. O sea, usted piensa, ay, yo no sé por qué me pasa a mí todo. Es porque la ira de Dios está sobre la persona que es desagradecida y vuelve al pecado como si fuera una broma. Dice que los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, ¿verdad? O sea que se volvieron débiles. Israel era fuerte, hermano. Israel llegaba y conquistaba como los guerreros que eran, pero cuando Dios quitó su presencia se volvieron débiles. Les robaban y las naciones los vencían. Nosotros no estamos exentos de esto. Nosotros estamos expuestos. Si somos desagradecidos y olvidamos los favores de Dios, vamos a caer en ese estado anímico.
en ese estado que todo nos gana, que todo nos vence, que el miedo nos aterroriza y que es una cosa impresionante. Uno dice, ¿usted es cristiano? No, le dice, no. A mí me llega la prueba porque a veces uno va a algún lugar y usted ve que un hermano católico, ¿verdad? Hermano, no dijeron amén, pero tiene que tener fe. Ustedes no sé qué creen que la salvación es de los evangélicos. No, la salvación es de Cristo. Vaya, para el que no lo sabía, le doy una revelación. La salvación es de Cristo. Y entonces dice alguno, ¿y usted a qué fe va? Mire, yo soy católica, pero le animo a tener fe. Y dice, ay Dios, digo yo, qué terrible. Yo, amén, gloria a Dios. Y no terrible porque ella me está animando, es porque nosotros deberíamos de ser lo que anda diciendo. Tengamos fe, hermano. Cristo vive, Cristo nos lleva de victoria en victoria. No, pero como andamos tan apagados, tan desanimados y tan desagradecidos, que Dios usa a quien Él quiera usar para decirle, coja ánimo, tenga fe, ánimo. Y yo le decía, amiga, porque la pediatra le decía, no hija, tenga fe, le decía. Tenga fe, le decía. Y yo, amén, amén, si somos cristianos, le dije yo. Pero vea, ella está encendida en la fe como tiene que ser. ¿Qué le parece? No, hermano. Y el 18 dice, y cuando Jehová les levantaba juez, porque Jehová miró el gemido. Ay, porque mira, hermano, ay, yo quiero aterrizar. No, pero tengo unos minutos. Yo veía que algunos miraban el reloj. No, hermano, tenga paciencia que me quedan unos 10 minutos. Y yo no volví a ver el reloj porque yo pensaba que eran las 12, y ustedes me engañaron. Entonces, me engañaron. Yo dije, son las 12. Cuando el pueblo de Israel volvía al pecado, al desagradecimiento, porque volvemos al pecado porque olvidamos que Dios ha sido bueno. El peligro de ser desagradecido. Entonces luego que los robaban, los humillaban, los maltrataban, girían delante de la presencia de Dios. Señor, ayúdanos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es lo que le decía el pastor. Yo se quería reconciliar todos los meses, ¿verdad? Exagerando. Pero si usted ha caído en pecado, reconcíliese. Eso es bueno. Entonces Dios en su misericordia levantaba un juez. Estaba tan contristado su espíritu que ya no le mandaba el espíritu a muchos, solo a uno. Y Dios usaba al juez y liberaba al pueblo, y el pueblo se volvía. Ahí como cuando uno va a la fiesta y dice, ¡ay! Y después el gozo se le va mientras llega a la casa, ya no hay gozo. Así era el pueblo. Cuando el juez moría, ellos volvían con todo el pecado, hermanos. Imagínense. Y entonces Dios volvía a levantar otro juez. Y esa fue la vida de Israel por mucho tiempo. Pero acontecía, dice la palabra, que en cuanto moría el juez, a ellos se les olvidaba la misericordia del Eterno. Hoy, digámosle al Señor, ayúdame a no olvidar tus favores. A no olvidar que hay una mujer de Dios y un hombre de Dios que cuando le llamo, puede orar por mí que tengo una angustia. Y ella dice, claro, hermana, estamos en la brecha. Eso es gracia. No nos confundamos al pensar que las mujeres de intercesión están obligadas a orar por nosotros. Chulada, dijo la abuela. Eso es gracia. Yo a veces, como yo le digo, que yo le decía a la gente, hermana Amanda, ¿puede orar por mí? ¿Sí? ¿A qué hora? Algunos que ya los 13 levante uno, son campeones. Me llama cuando usted se haya levantado, le dice, va a ser justo. Me quiere levantar a mí, pero ella no está dispuesta a levantarse. Va a ser justo, me llama cuando se levante y no me levanta, ¿verdad? Las hermanas de intercesión. Yo agradezco a las hermanas de intercesión porque cuando hemos puesto peticiones, yo casi no ando poniendo peticiones, fíjense, que Dios me perdone. Pero en el caso de Samia, yo inmediatamente les pedí que oráramos por un milagro, porque yo sabía que eso era lo que necesitábamos, un milagro. Cuando mi hija se accidentó, que no podía respirar, que ahí hay un gran milagro detrás de ese accidente también, volví a llamar a los grupos de pastores y eso, a los que estamos, que oraran por un milagro, porque mi hija estaba en peligro de muerte. Así que han sido como peticiones bien específicas las que lanzamos al Ministerio de Intercesión, y agradezco, porque sé que hay gente que va y ora.
Y en agradecimiento, yo a veces hago lo mismo. Cuando alguien me dice, hermano, yo voy y lloro en el momento, Señor, tenga misericordia, Padre. En el momento no voy a hacer que en el afán de la vida se me olvide que tenía que ir a orar por alguien que está en una verdadera emergencia. Así que, hermanos, el peligro de ser desagradecidos nos lleva a olvidar, a no valorar, a mirar pequeño el favor que hemos recibido. Y lo peor aún, en el mundo espiritual nos lleva a pecar. Y una vez en el pecado somos débiles, desautorizados totalmente en el mundo espiritual, y caemos en el peligro de ser derrotados por el enemigo. Hay muchas cosas en la vida de mucha gente que un día conoció a Dios que no debió vivir. Finalizo contando la historia de alguien que conocí hace muchos años, a quien apreciaba porque el día que yo me convertí, yo recuerdo esa noche como si hubiese sido, mire, tantas cosas que mi mente olvida, pero la noche que yo recibí a Cristo es imposible de olvidar. Yo recuerdo que estando ahí en esa campaña, que yo llegué porque el Espíritu me llevó, todos los procesos que yo he vivido, Dios no ha usado hombres, ha sido Él llevándome. Él conoce mi carácter y Él sabía que era la manera correcta. Y en esa campaña, la persona que Dios usó para decirme, hija, me dijo, yo era una niña, hermanos, yo tenía 20 años, era flaquita, créame. Y entonces me dijo, hija, no luche contra Dios. Yo dije, en mi desexperiencia, dice mi hija que yo puedo hacer un diccionario con mis palabras, ¿verdad? Pero en mi falta de experiencia, yo no sabía eso de luchar con Dios, que Dios hable y todo eso, pero yo ya había venido viviendo experiencias. Y entonces recuerdo que la agarré a ella con fuerza, me llevó al frente porque mis piernas no me respondían, eso era literal. Y bueno, pasó el tiempo y ellos se alejaron de Dios, olvidaron los favores de Dios, y yo los reconvenía. Y yo les decía, vuelvan, ¿por qué están resentidos con Dios? Es que las hermanas de la iglesia, pero es que fueron ellas. Cristo no les ha fallado, vuelvan. Que nada, que no queremos, que en esa iglesia no hay amor. Todito el cuento que usted ha oído, que usted alguna vez se le ha ocurrido decir de pronto, que el Señor nos perdone. Y entonces ellos se metieron en problemas, porque cuando usted y yo nos alejamos y somos desagradecidos, dije que perdemos autoridad en el mundo espiritual. Y en ese entonces empezaba el flagelo de las pandillas y todo eso. No sé en qué problemas se metieron, pero llegó la noche tan temida, llegaron a matarlos a todos. Fue una de las experiencias más espeluznantes que yo he vivido en mi vida. Y allí entendí lo que es no tener autoridad en el mundo espiritual. No, ellos reprendían, clamaban, nada, el mundo espiritual estaba en contra. Y yo era una mujer de fuego en aquel entonces, ¿no? Todavía lo soy, me mete conmigo. No, pero en aquel entonces yo era una mujer de fuego, de verdad, porque Dios me había levantado con ese fuego literal, ¿verdad? Evangelista. Y yo tenía la angustia más inexplicable que alguien puede tener en el corazón. Dije, Dios, yo voy a ver cómo los violan, los matan, porque usted escuchaba palabras como, sacame al leme de tu hijo. Tenía un adolescente que es el primero que vamos a violar. Y yo, Dios estaba, hermanos. Y después las palabras, ¿verdad?, de tus hijas. Tenían 2 hijas. Y las casas allá eran tan chiquitas, hermano. No, como dijo el sobrino de mi esposo, ¿qué? Usted vive en una mansión, le digo. La inocencia de los niños. Y yo dije, sí, a la parte donde viví yo es peligroso para esta. Y miren, ¿qué creen que hice? Yo en mi angustia, ahí es donde usted quiere. Escuche esto que le voy a decir. Ahí es donde usted quiere que el mundo espiritual esté a su favor. Ahí es cuando le vale no ser practicante de pecado. Ahí es cuando usted necesita saber que el cielo sí puede moverse a su favor, porque es lo único que le puede librar de vivir la experiencia más espeluznante de su vida. No era conmigo, pero era con ellos, a los cuales les apreciaba y les había visto, les había evangelizado. Porque mire, yo no evangelizo suavecito. Yo les digo, arrepiéntase, hombre, ya deje de ser tan niñón. Algo que
que es usted, le digo yo. Mire, le dije una vez a un día, míreme bien, le dije yo, porque en aquel día, le dije, se va a acordar de cómo ando vestida yo, le dije. Mandándolo bien a pelear. Yo espero que se haya convertido y no se haya muerto. Bueno, pero en aquella angustia tan inexplicable, ¿qué creen que hice yo? No, dije yo, aquí no hay salida, Señor, usted real. Yo era en nombre de Jesús, dije yo creo que casi me desmayé. Yo reprendo esos demonios. Miren, hermanos, eso fue una estampida de bichos. Bichos, porque bien que les quede ese nombre, pero de muchachos. Se fueron y no los mataron. Yo estaba que me temblaban las canillas. Yo, Padre, tú eres real, tú eres bueno. Yo estaba que me moría. Yo quería contarle al mundo lo que yo estaba viviendo. Algunos de ustedes en mi caso me hubieran hecho, porque como hay cosas que el que la vive es el que la disfruta, ¿verdad? Miren, esa noche no lo mataron. Después él me llamó para decirme que porque el gran perro que tenían allá en la casa, ellos tenían plafón, mordió al malo, ¿verdad? Había uno que era malo, ¿verdad? Lo mordió. Y entonces, después lo vi todo vendado en la mano. Más que él me gritaba, hermano, manda, me decía el hermano, usted, el ex hermano. Y yo, mi nombre está diciendo, después me cambió a matarme. Y les cuento, para finalizar, una vez me dijo uno de ellos, mira, me dijo, yo no sé qué me tenés, pero cada vez que queremos acercarnos a tu casa, hay hombres encima de tu casa que no lo dejan. Wow. Y yo me gocé porque yo no lo veía, pero ellos sí. Gloria a Dios. Y entendí por qué no me mataron, hermano. Porque más nos vale tener el mundo espiritual a nuestro favor y no a nuestro favor. Y dice que el marero le dijo al motorista, mira, y le dijo esas palabras que ellos decían, hoy no íbamos a echar un tiro, pero algo que no entendemos nos lo impidió. Ay, yo me gocé cuando me dijo, ese es el poder de Dios, aunque le mando el Señor, dije yo, demonios inmundos, que el Señor nos reprenda. Pero no nos podemos dar el lujo de olvidar esos favores, jamás se olvidan esos favores. Cuando esta carne pecadora quiere caer en desánimo, en renegadera, digo, no, si al fin y al cabo esta gente no tiene por qué hacer nada por mí. Sí, quien lo hizo todo por mí es Cristo. Él es el que me libró de la muerte. Él es el que ha librado de la muerte a Samia. Él es el que ha librado de la muerte a muchos de nosotros, y Él es el digno de gloria. Hermanos, cuidado con ser desagradecidos. Es un peligro, oigan bien. Que el Señor nos libre del peligro de ser desagradecidos. Pónganse de pie porque hoy estamos. ¿Cómo los hago sufrir? Padre, gracias. Gracias por hacer tanto por nosotros. Gracias porque enumerar sus favores no se puede. Enumerar las cosas que usted hace por nosotros no se puede. Gracias. Hoy le animo para que tome un minuto y le diga gracias. Porque el día que estaba llorando, derrumbado, tú llegaste y consolaste mi alma cansada. El día que estaba enfermo con diagnóstico de muerte, tú llegaste y me sanaste. Tú te aseguraste de apartar a quien tenías que apartar para yo estar consciente que eras tú el que llegó. Gracias por las veces que has usado gente, que has traído respuestas y has usado a quien menos yo pensé. Porque mi corazón tiene que saber que la gloria es tuya siempre. Gracias por ese día tan triste en el que, alzando los ojos a tu presencia, dijimos: o tú me ayudas o tendré que contar una historia distinta, o tu auxilio me abraza o contaré algo diferente. Y tú has llegado ahí para abrazarnos y sostenernos en el día más oscuro de nuestras vidas. Gracias. Pero más que esos favores, gracias porque un día fuiste a la cruz por nosotros. Porque pudiendo bajarte de esa cruz no lo hiciste porque nos amabas. No había otra razón para quedarse ahí. Gracias. A usted es todo el agradecimiento de nuestros corazones. Toda la gratitud de nuestras vidas es para usted. Gracias. Infinitamente gracias. Bendito sea por los siglos de los siglos. Hoy queremos
decirle que nos ayude a nunca tener un corazón desagradecido. Líbrenos del peligro de ser desagradecidos. Líbrenos del peligro de ser desagradecidos y olvidar que su gracia nos alcanzó por misericordia, que el favor suyo no lo merecíamos, usted quiso darlo. Gracias, porque sé y creo, mi Señor, que usted es quien pelea por nosotros. A usted sea la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Si usted vino aquí y nunca ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, esta mañana es una mañana oportuna. Irse sin Cristo es irse en peligro, porque uno no sabe cuándo va a morir. Así que si usted quiere darle su vida a Cristo, este es un buen día. Si usted quiere reconciliarse y decir: Señor, yo no quiero caer en el error que cayó el pueblo de Israel de olvidar tus favores y de esperar que un día ocurriría, no, mejor ahora. Esta es su mañana. Puede hacerlo. Si usted quiere, puede venir al frente y oramos por usted, o puede hacerlo ahí donde está. Dios es omnipresente. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias por su amor y su bondad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Aleluya. Quiero agradecer a Isabel por venir. En mi vida hay una parte de la historia que no mucho se cuenta, pero yo alguna vez he dicho que cuando yo tenía 15, yo me fui de la casa con el alma rota y todas esas cosas, y esa mujer que ven ahí me alojó en su casa sin conocerme. Eso es algo que llevo en el alma. Agradezco desde lo más profundo. Yo era una niña, hermano, tan expuesta, tan sin conocimiento, y entonces Dios puso una familia altruista que me dio donde estaba en aquellos tiempos. Recuerdo que estábamos recién salidos de la guerra, allá por el 90 y qué, 95 creo, ¿verdad? Entonces yo vivo eternamente agradecida con ella. Hoy no tengo mamá, y cuando la miro digo: bueno, si quieres sea mi mamá. Con mi hermana, mire, hoy mi hermana menor está sufriendo mucho porque ella regresa al país, ya no quiere estar allá en Estados Unidos, está muy feo. Y venía con tanta ilusión de compartir con su suegra. Ya mi madre murió, y resulta que ayer le dio un infarto a la suegra de mi hermana y no la va a ni siquiera conocer. Y eso me dejó una gran lección. La vida es efímera. No deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Pida perdón hoy, de hoy, abrace hoy, porque mañana quizás sea tarde. Así que gracias por venir. Yo les aprecio un montón, mis hijos le aprecian un montón, mi esposo. Así que gracias. Que el Señor, gracias a todos por habernos apoyado. Vamos a invitar a la familia González que vengan. Queremos orar por ellos. Vénganse. ¿Cuántos le agradecen a Dios por la familia González? Es una familia de mucha bendición para esta iglesia.